Hola gente, ¿cómo están? Espero que todo perfecto. Mi nombre es Miguel Ángel Guerrero y sean bienvenidos a mi canal Ángel PC Tutoriales. Aprendamos rápido, pero rápido, a cómo desactivar nuestra cuenta de Instagram temporalmente desde el celular y también desde la computadora. Comencemos ya. No tenemos que acceder a la aplicación de Instagram, a esta. No, ahí no tenemos que acceder porque desde ahí no se puede. Tenemos que acceder a Instagram desde el navegador. Entramos al navegador Google Chrome. Vamos a ocultar nuestro perfil, nuestra cuenta, como les dije, de manera temporal. Una vez estemos en el navegador, aquí yo tengo un acceso directo. Si ustedes lo tienen, pues entran ahí o escriben aquí Instagram. Instagram.com es esta. Hay que iniciar sesión. Yo ya la tengo iniciada. Bueno, si ustedes no la tienen, pues ya saben cómo iniciar sesión. Una vez estemos en Instagram, recuerden, accedimos desde el navegador, no desde la app. Vamos a tocar aquí abajo, miren, en la foto de perfil de abajo, aquí. Ahora pulsamos en esta rueda, creo que es un engranaje, no sé. Bueno, pulsamos ahí. Entramos en editar perfil, aquí. Bajamos un poco, o mejor dicho, hasta el final. Y vamos a encontrar la opción desactivar mi cuenta temporalmente. Pulsamos. Y aquí nos muestra. Puedes desactivar tu cuenta en lugar de eliminarla. Esto significa que tu cuenta permanecerá oculta hasta que la reactives al volver a iniciar sesión. Solo puedes desactivar tu cuenta una vez a la semana, tengan en cuenta eso. Y aquí nos pregunta por qué queremos desactivar nuestra cuenta. Pulsamos ahí y elegimos alguna opción, alguna respuesta. Por ejemplo, es algo temporal, volveré. O problemas para empezar. O no tengo tiempo, me desconcentra, por ejemplo esa. Bajamos un poco más. Y aquí tenemos que ingresar nuestra contraseña. En mi caso es esta. Aquí ya me aparece porque yo la tengo guardada en el navegador. Si ustedes no la tienen, pues la van a tener que escribir. Y dice, si pulsas el siguiente botón, tus fotos, comentarios y me gusta se ocultarán hasta que reactives tu cuenta cuando vuelvas a iniciar sesión. Bueno, lo único que queda ahora es pulsar ahí y listo. Yo no lo voy a hacer, este video es solo para el ejemplo. Eso es todo. Bueno, ahora pasemos a la computadora, a la PC. En la computadora entramos obviamente a Instagram, si no lo escribimos ahí en el buscador y lo buscamos y accedemos. No voy a dar muchas vueltas, como les dije, esto es muy sencillo. Una vez aquí, pulsamos en nuestra foto de perfil de arriba, aquí. Ahora pulsamos en configuración, aquí. Es casi igual que en el celular. Aquí nos aseguramos de estar en la pestaña editar perfil. Bajamos hasta el final y pulsamos en desactivar mi cuenta temporalmente. Si quieren aprender más cosas sobre Instagram, vayan a ver esta lista de reproducción que les voy a estar dejando aquí arriba. O si no, también la van a encontrar en la descripción de este video y en el comentario fijado. Y aquí lo mismo. Nos pregunta por qué queremos desactivar nuestra cuenta, elegimos alguna opción, bajamos un poco, reactivar automáticamente mi cuenta, pulsamos ahí y podemos elegir reactivarla en los 7 días, en los 6 días, 5 días, de forma automática, o no reactivar automáticamente. Escribimos aquí nuestra contraseña o la ingresamos si es que la tenemos guardada en el navegador.
Y por último pulsamos en desactivar cuenta temporalmente. Como les dije hace rato, yo no lo voy a hacer, esto es solo para el ejemplo. Y eso es todo, no es nada difícil, ya vieron. No olviden suscribirse, activar la campanita, comentar y ya saben todo lo demás. Cuídense mucho, pórtense bien y hasta la próxima. Chao.